Muy buenas tardes a todos los presentes. Con la venia de la señora ministra de Planificación del Desarrollo, licenciada Gabriela Mendoza Gumiel, se da la bienvenida a nuestras autoridades de organizaciones sociales, ministerios, colegios de profesionales, universidades y sociedad civil en general, que se encuentran conectados el día de hoy en este evento virtual de rendición pública de cuentas inicial 2022, desarrollado en cumplimiento a lo establecido en el numeral 4 del artículo 235 y párrafo segundo del artículo 241 de la Constitución Política del Estado, ley número 341 de participación y control social, ley 974 de unidades de transparencia y lucha contra la corrupción y decreto supremo 214 de la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. La rendición pública de cuentas es un espacio de diálogo, responsabilidad y transparencia, mediante el cual se informa sobre el manejo de los recursos del Estado ante la sociedad civil que ejerce control social, de manera pública y abierta, con la finalidad de transparentar y mejorar la calidad de la gestión pública. En el presente evento se encuentra conectada la máxima autoridad ejecutiva del Ministerio de Planificación del Desarrollo, licenciada Gabriela Mendoza Gumiel, quien brindará el informe de rendición pública de cuentas inicial 2022, referente a los objetivos trazados para la presente gestión. Asimismo, se encuentra acompañando el informe el señor viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, licenciado Marcelo Laura Guarachi, el viceministro de Planificación y Coordinación, el licenciado David Huachalla Terrazas, y el viceministro de Planificación Estratégica del Estado, el licenciado Huáscar Ajata Guerrero. La jefa de Transparencia de Lucha contra la Corrupción, doctora Mariela Mamani Gutiérrez. Conforme procedimiento, se informa que las consultas pueden ser ingresadas a través de la opción de preguntas y consultas, habilitada en la presente plataforma. Las mismas serán absueltas a la culminación del informe en el marco del derecho de acceso a la información, participación y control social. Sin más preámbulo, se concede la palabra a la señora ministra de Planificación del Desarrollo, licenciada Gabriela Mendoza Gumiel. Muy buenas tardes. Primero que nada, bienvenidos virtualmente al Ministerio de Planificación del Desarrollo. Saludar a nuestro viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Marcelo Laura, a nuestro viceministro de Planificación y Coordinación, Huáscar Ajata, David Huachalla, a nuestro viceministro de Planificación Estratégica del Estado, Huáscar Ajata, a la jefa de Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, a los representantes de la Presidencia de la Cámara de Diputados y Senadores, representantes de los ministerios, a los directores generales ejecutivos de las entidades bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo. De la misma manera, saludar a los directores generales ejecutivos de las entidades desconcentradas, descentralizadas o autárquicas que se encuentran conectados en esta reunión. Saludar también a nuestras autoridades y representantes de las organizaciones sociales, de la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia, de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, al Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Collasuyo, a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, Tupacatari, a la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, la CIDOP, la Central Obrera Boliviana, y a todas nuestras organizaciones sociales presentes. También saludar a la Federación de Asociaciones Municipales, FAM Bolivia, a los representantes de la Junta Nacional de Padres de Familia, a los colegios de profesionales, a los colegios de economistas, a los colegios de administradores, los colegios de contadores, al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, a las autoridades universitarias y estudiantiles, y también a nuestra ciudadanía en general. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra rendición pública de cuentas inicial de la gestión 2022. Para ello, se ha trabajado en una estructura, primero del marco normativo vigente en relación al Ministerio de Planificación del Desarrollo. Tenemos que resaltar que existen competencias institucionales definidas en la Constitución Política del Estado, que claramente señalan
que la política económica y la planificación nacional, conforme establece el parágrafo primero del numeral 22 del artículo 298 de la Constitución Política del Estado, es una competencia privativa del nivel central. De la misma manera, en su artículo 316, el numeral primero de la Constitución Política del Estado, establece que la función del Estado en la economía es conducir el proceso de planificación económico y social con participación y consulta ciudadana, y que la ley establecerá un sistema de planificación integral del Estado que incorporará a todas las entidades territoriales. Señalar también que el artículo 311 en su parágrafo segundo establece que con relación a la economía plural, la misma comprende la dirección integral del desarrollo económico y los procesos de planificación por parte del Estado. En esa línea, el decreto organizativo del Poder Ejecutivo, o denominada DOE 29894, establece en su artículo 46, en sus incisos A, que planificar y coordinar el desarrollo integral del país se lleva adelante mediante la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Económico y Social. Nuevamente invitar a nuestra población a poder descargar el Plan de Desarrollo Económico y Social, tanto en la página del Ministerio de Planificación del Desarrollo como de la Gaceta Oficial de Bolivia, que ha sido efectivamente sancionado a partir de una ley. En coordinación con ministerios, ETAs, entidades descentralizadas, organizaciones sociales, comunitarias y productivas. B, definir políticas para fortalecer la presencia del Estado plurinacional como actor económico, productivo y financiero para la redistribución equitativa de riqueza, excedentes, ingresos y oportunidades. D, coordinar la formulación de las políticas y estrategias de desarrollo productivo, social, cultural y política en los ámbitos previstos por el Sistema de Planificación Integral del Estado para el Desarrollo. En sus incisos H, L y P, señalan el diseño de la política y estrategia de inversión y financiamiento para el desarrollo del país, la gestión, la negociación y la suscripción de convenios de financiamiento externo, de cooperación económica y financiera internacional, todo aquello en el marco del PDES, y la coordinación con el Ministerio de Economía para la definición de las políticas macroeconómicas en el marco del PDES. Esto se lleva adelante generalmente con el Ministerio de Economía los días viernes por la mañana en el grupo macroeconómico. En relación a las competencias institucionales señaladas en el marco de la ley del SPIE, de Planificación Integral del Estado, denominada Ley 777, de 21 de enero del 2016, se establece que el Ministerio de Planificación del Desarrollo es el órgano rector del Sistema de Planificación Integral del Estado, un sistema que está compuesto por 3 subsistemas a su interior. El primero es el de planificación, el segundo es de inversión pública y financiamiento externo para el desarrollo integral, y el tercero de seguimiento y evaluación integral de los planes. Son fines del Sistema de Planificación Integral del Estado el seguimiento y la evaluación integral de la planificación basado en metas, resultados y acciones, y la asignación óptima organizada de los recursos financieros y no financieros del Estado Plurinacional de Bolivia para el logro de metas, resultados y acciones identificadas en el proceso de planificación, en este caso, en el marco de la Agenda Patriótica y del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 hacia la industrialización con sustitución de importaciones. Es el marco normativo del plan del Ministerio de Planificación y también del Plan de Desarrollo Económico y Social que el Ministerio viene llevando adelante hasta la fecha. Si hablamos del contexto macroeconómico, señalar que la tasa de crecimiento del producto, podemos apreciar en la pantalla la tasa histórica de crecimiento del producto desde el 51 hasta el 2021. Nuestro país en la gestión 2020, como habíamos señalado con anterioridad, registró durante el gobierno de facto una contracción no vista desde 1953 del orden del menos 8,7%. Esta contracción cercana a un 9% generó la crisis más profunda en los últimos 68 años de la historia del país y efectivamente fue revertida en la gestión 2021 cuando se alcanza un crecimiento del Producto Interno Bruto del orden del 6,1%. ¿Cuáles han sido los elementos que se han encontrado detrás
del crecimiento de la actividad económica durante la gestión 2021. El principal elemento y el motor de la política económica que viene aplicando el gobierno nacional es justamente la demanda interna, a través del vector de la inversión pública. Por lo tanto, la inversión pública ha tenido una incidencia bastante importante en el crecimiento de la actividad económica a través de la demanda interna. La incidencia ha sido positiva de un 6,7%. El sector externo o la demanda externa ha tenido una incidencia negativa de un menos 0,6%. Si bien hemos tenido un saldo comercial superavitario durante la gestión 2021, efectivamente quien ha promovido el crecimiento de la actividad económica al cierre de la gestión ha sido la demanda interna. En el contexto anterior, se puede observar con absoluta claridad en la gestión 2020, cuando registramos la caída más pronunciada del producto desde 1953, que esta caída ha sido promovida a partir de una contracción de la demanda interna con una incidencia del menos 11,7%. Esta incidencia negativa de la demanda interna ha estado promovida por una contracción cercana al 70% de la inversión pública. En efecto, cuando asumimos el gobierno nacional, la contracción de la inversión pública era del orden del 70% aproximadamente. Se logra desacelerar esa contracción en 2 meses de gestión, entre noviembre y diciembre de la gestión 2020, y se cierra con una contracción menor. No obstante, el resultado que se puede apreciar en pantalla, que es la incidencia negativa de la demanda interna registrada en la crisis más profunda en el país durante los últimos años, que fue la generada en el 2020 por el gobierno de facto, estuvo producida principalmente porque se postergó la inversión del Estado en la economía y porque efectivamente el modelo económico aplicado no estaba orientado hacia el potenciamiento de las capacidades y potencialidades productivas internas del país, sino todo lo contrario. Ese postergamiento generó una crisis profunda en 2020 que pudo ser repetida por el gobierno nacional, como hemos señalado, cerrando con un crecimiento del Producto Interno Bruto en 2021 del orden del 6,11%. Si analizamos la variación anual y la incidencia en el Producto Interno Bruto según la actividad económica, en los últimos 2 años, al lado izquierdo, podemos apreciar con absoluta claridad que todas esas cifras rojas en negativo no hacen otra cosa más que demostrar que todos los sectores, transporte, restaurantes y hoteles, construcción, servicios comunales, la industria manufacturera, hidrocarburos, comercio, servicios financieros, el consumo de electricidad, gas y agua, la administración pública, en menor porcentaje estuvieron afectados por la crisis generada por el gobierno de facto durante la gestión 2020. Esas son las cifras negativas en las que tuvieron que sumergirse los distintos sectores de nuestro país frente a una administración totalmente desacertada de la política económica. En la gestión 2021 vemos hacia el lado derecho las barras azules. Esas son las cifras de crecimiento que han revertido prácticamente la caída en la mayor parte de los sectores en lo que se ha visto su afectación. En efecto, no existe un sector que a la fecha haya percibido una contracción durante la gestión 2021. Todos los sectores han registrado variaciones anuales positivas, como se puede apreciar con claridad. Dentro de los sectores que han tenido una mayor incidencia, resaltar algunos sectores en particular, por ejemplo, el de minería, el de construcción, que obviamente está afectado a su vez por el incremento en la inversión pública, transportes y almacenamientos. Resaltar también el sector de comercio, de consumo de electricidad, gas y agua, que no hace otra cosa más que denotar la mayor capacidad de consumo, no solamente de los hogares, sino también de la industria de nuestro país. Si analizamos cuál es el comportamiento en términos de la región, señalar que efectivamente en la gestión 2019, Bolivia era el país con la tercera economía con mayor crecimiento en la actividad económica. Si bien en la gestión 2019 era el país que se encontraba dentro de los primeros sitiales de crecimiento, señalar que durante 5 años, en el periodo 2006 y 2019, Bolivia ha liderado el país, ha sido el país líder en crecimiento en América Latina. En el 2020 se puede apreciar con absoluta claridad cómo la crisis económica generada por la administración de facto hace caer el sitial que llevaba históricamente
nuestro país dentro de las primeras posiciones en América Latina, hasta alcanzar una contracción del producto de menos 8,7%. De ser el país en 2019 con el tercer mayor crecimiento en América Latina, pasamos a ser el país en 2020, el tercer país con la mayor crisis en América Latina. En 2021, lo que se puede apreciar con absoluta claridad es que Bolivia vuelve a registrar un crecimiento positivo. Y que este crecimiento positivo nuevamente ya se encuentra dentro del ranking de los primeros 5 países con mayor crecimiento. Y efectivamente se registra un crecimiento del 6,11% por encima de países como Brasil, Uruguay, Paraguay y Ecuador, por ejemplo, que son países que también habían registrado una crisis, pero no de la magnitud de la crisis registrada en nuestro país durante la gestión 2020. Si analizamos el comportamiento de la actividad económica en función de las previsiones de los principales organismos internacionales que hacen proyecciones de crecimiento para nuestras economías, estamos hablando de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el registro de crecimiento del país del 6,11% supera ampliamente las proyecciones de los organismos generados para la gestión 2021 que se encontraban cercanas al 5%. En el caso de las previsiones de la economía para la gestión 2022, que son las que se puede apreciar en la pantalla, el presupuesto general del Estado y el programa fiscal financiero de nuestro gobierno nacional, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia, señalan que la actividad económica va a cerrar en torno al 5,1% en línea con la planificación establecida en el Plan de Desarrollo Económico y Social. Esta previsión de crecimiento nuevamente se encuentra por encima de las proyecciones establecidas por la CEPAL del 3,2%, por el Fondo Monetario Internacional del 3,8% y del Banco Mundial del 3,5%. Señalar que efectivamente la gestión anterior, el crecimiento del país cerró por encima de las proyecciones de los 3 organismos internacionales. En relación a la deuda externa pública, podemos apreciarla desde el 96, es una serie histórica, hasta el 2021, el comportamiento de la deuda externa pública, prácticamente, como pueden apreciar históricamente, ha sido un comportamiento que ha permitido reducir el saldo de la deuda externa pública en porcentaje del producto, principalmente concentrada desde la gestión 2006, donde se recibe el país con un endeudamiento por encima de un umbral internacional que es el definido del 40% entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Recordar que allá por el año 2004, del 96 al 2004, nuestro país registraba cifras de endeudamiento externo, inclusive por encima del parámetro umbral de 50% establecido por la CAN, con un endeudamiento en porcentaje del producto no recomendable para las economías, no solamente de la región, sino a nivel internacional. En ese sentido, como nos encontramos en los últimos años, el 2019, nuestro país registró un saldo de la deuda externa pública en porcentaje del producto del equivalente a un 27,4%. Este saldo se vio incrementado durante la gestión 2020. Ese es un incremento que pueden apreciar claramente en la pantalla, donde se incrementa el saldo de la deuda externa en porcentaje del producto de 27,4% a 33%. Se logra reducir en un poco más de un año de gestión de gobierno, 1 año y 2 meses para ser exactos, el saldo de la deuda externa en porcentaje del producto hacia un nivel de 31,2% en la gestión 2021, lo cual es un avance muy importante en el manejo del endeudamiento externo de nuestro país y el marco prudencial de la política de endeudamiento externo, llevada adelante por el Ministerio de Planificación en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. La inversión pública, contamos con una serie histórica del 2005 al 2021, se puede apreciar como en gestiones anteriores al 2006, la inversión era cercana a los 700 millones de dólares en nuestro país, una inversión para nada representativa
de la actividad económica en nuestro país. Por lo tanto, el desarrollo económico y social interno de nuestra economía no era una prioridad para los gobiernos de ese entonces. Eso se revierte claramente a partir de las distintas inversiones generadas a lo largo de la trayectoria de la historia de nuestro país entre el 2006 y el 2019. Lastimosamente, tras el golpe de Estado sufrido en octubre del 2019, octubre-noviembre del 2019, se paraliza la inversión. Se ve que efectivamente hay una contracción pronunciada. Nosotros recibimos el gobierno nacional con una contracción cercana al 70%, para ser específicos 66% de contracción de la inversión pública. Esa contracción se revierte en 2 meses para cerrar la gestión con una contracción cercana al 52,7%, registrando una inversión de 1.784 millones de dólares en la gestión 2020, lo que prácticamente evidencia una paralización de todas las obras y los proyectos ejecutados en nuestro país. En línea con la crisis profunda evidenciada en la gestión 2020, la contracción de un menos 8,7%, cercana al 9%, efectivamente es la inversión pública uno de los factores que no hizo otra cosa que profundizar la crisis económica generada durante el gobierno de facto en 2020. Esa situación se revierte en 2021. Se genera un crecimiento de la inversión pública cercano al 50%, específicamente 48,3%, registrando un nivel de inversión pública de 2.646 millones de dólares, compuestos en su mayor parte por un incremento en 3 sectores muy importantes: el de infraestructura, el productivo y el social. Los 3 sectores tuvieron inversiones importantes en nuestro país en la gestión 2021. Y al lado derecho se puede apreciar en el proceso de planificación, en el marco de la rendición inicial pública de cuentas de esta gestión, que el Ministerio de Planificación del Desarrollo, junto al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, han previsto un presupuesto de inversión pública en el país para toda la gestión 2022 del orden de 5.015 millones de dólares, con un crecimiento cercano al 90%. Es decir, se ha puesto a disposición de las diferentes entidades ejecutoras del nivel central del Estado un presupuesto que se ha incrementado aproximadamente en 90% para poder generar los proyectos de inversión necesarios en nuestro país que garanticen un retorno estable a la senda de crecimiento económico y posterior desarrollo económico. En términos del comportamiento del sector externo, las exportaciones y el saldo de la balanza comercial ha cerrado en diciembre del 2021 con 1.462 millones de dólares, un saldo superavitario, que es un saldo superavitario no registrado en los últimos 7 años en nuestro país. Por lo tanto, se puede señalar que se ha cerrado la gestión 2021 con un superávit en cuenta corriente de la balanza de pagos producto del saldo superavitario de la balanza comercial. Este saldo superavitario de la balanza comercial, en lo que va del año, ya registra nuevamente incrementos. En términos acumulados, entre enero y marzo de la gestión 2022, el saldo comercial es de 468 millones de dólares, por encima de los 353 millones de dólares, inclusive observados en la gestión 2021, gestión también de nuestro gobierno nacional, registrando un incremento del 32,6%. Otro de los elementos centrales para poder evaluar cuál es el contexto macroeconómico es efectivamente la tasa de desocupación abierta en el área urbana. No podemos olvidar que el contexto macroeconómico en el marco de la política emprendida por el gobierno nacional no debe ir aislado de la política social. Por lo tanto, la política económica y la política social, tal como lo refleja en el Plan de Desarrollo Económico y Social, toma en cuenta muchos de los indicadores sociales de nuestro país, que a su vez deben registrar avances significativos importantes en el marco del modelo económico, social, comunitario, productivo. En esa línea, informar a la población que la tasa de desocupación abierta en el área urbana o el desempleo se ha logrado reducir de un pico de un 11,6% generado en julio del 2020 a una tasa de desocupación del 5,4%
a diciembre del 2021. Hay un error, hay que corregir ahí, dice julio del 2021, eso es julio del 2020. Conforme señala la leyenda inferior hacia el lado derecho, en el cuadrante derecho, 2020 podemos ubicar específicamente el mes de julio, 11,6%. Si pasamos al siguiente indicador de política social, pobreza moderada según área, señalar que la pobreza moderada a nivel nacional también sufrió en la gestión 2020 un incremento. Es ese cuadrante que se encuentra en líneas punteadas en la pantalla. Estamos hablando de que se incrementó la pobreza durante el gobierno de facto de 37,2% a 39%. Se pudo revertir ese incremento en la pobreza registrando a diciembre del 2021 un 36,3% como indicador de pobreza moderada, esto a nivel nacional, que es una cifra muy importante. Este dato de pobreza moderada no ha sido previsto en ninguna de las gestiones anteriores al gobierno nacional. Por lo tanto, se ha registrado en 2021 la cifra más baja de pobreza moderada en lo que va de la historia de nuestro país, inclusive por debajo de la gestión 2019. De la misma manera, si analizamos el comportamiento a nivel urbano y rural, como se puede apreciar en la pantalla, estamos hablando de que a nivel urbano, entre 2020 y 2021, se logró reducir la pobreza de 32,4% a 31,4%, y en el área rural de 54,7% a 47,9%. Como se puede apreciar en la pantalla, no solamente la pobreza a nivel nacional se incrementó durante el gobierno de facto, sino también se incrementó la pobreza nacional urbana y la pobreza nacional rural. Señalar también que efectivamente si analizamos el comportamiento de manera comparativa entre el 2020 y el 2021, se ha reducido la pobreza, tanto a nivel nacional como en el área urbana y en el área rural. Estamos hablando de que en 2020 aproximadamente 300,000 personas pasaron a ser pobres. Y en el gobierno nacional, en un poco más de un año de gestión de gobierno, estamos diciendo que en 2021, exclusivamente en la gestión 2021, más de 277,000 personas salieron de la pobreza moderada durante la gestión del gobierno nacional. En términos de pobreza extrema, no podemos olvidar cómo históricamente Bolivia se situaba dentro de los países con mayor pobreza a nivel internacional. En términos de pobreza extrema, señalar que el 2019 la pobreza extrema se encontraba cercana al 12,9% a nivel nacional. La pobreza extrema a nivel nacional se incrementa en 2020 a 13,7%. Como se puede apreciar en el área punteada en la pantalla. En el 2021 se logra reducir la pobreza extrema de un 13,7% a un 11,1%. En el área urbana, esa reducción pasa de 7,2% en 2020 a 6,1%, y en el área rural de 28,8% a 23%. Durante 2020, aproximadamente 119,000 personas pasaron a ser pobres extremos en Bolivia. Y durante 2021, 283,000 personas dejaron de ser pobres extremos durante el gobierno nacional del presidente Luis Arce. Por lo tanto, este es uno de los resultados más importantes que se han llevado adelante en la gestión 2021. Y efectivamente las cifras registradas de pobreza extrema, como se puede apreciar en la pantalla, son las cifras históricamente más bajas en nuestro país. Si analizamos el índice de Gini o la desigualdad, que es un índice que se encuentra entre 0 y 1, entendemos mientras más cercano a 1 es un país más desigual, y mientras más cercano a 0 es un país con menos desigualdad en la distribución de los ingresos.
En ese sentido, señalar que en 2020 se incrementó la desigualdad de 0,42 el 2019 a 0,45 el 2020. Se pudo revertir esta situación en 2021, volviendo a los indicadores del 2019 con un 0,42%. En el caso del área rural, la desigualdad se mantuvo en 0,48% y en el caso del área urbana se pudo reducir de 0,41 a un 0,38%. Se espera que las distintas medidas de política económica que están siendo diseñadas, los diferentes proyectos y programas ejecutados al área rural, vayan a tener también resultados importantes en lo que va de la gestión 2022. El impacto del bono contra el hambre ha tenido una principal participación dentro de la reducción de la pobreza y la desigualdad en nuestro país, como hemos podido apreciar en los diferentes indicadores mostrados en la pantalla. Señalar que el bono contra el hambre ha beneficiado a 4.035.773 personas, que ha permitido reducir los niveles de pobreza en 2,3 puntos porcentuales y de pobreza extrema en 1,9 puntos porcentuales, y que también ha contribuido a reducir la desigualdad medida por el índice de Gini de 0,45 a 0,44. Ese es el contexto macroeconómico y social en el que nos encontramos actualmente como país. La estructura organizacional del Ministerio de Planificación del Desarrollo en función de sus áreas operativas y de ejecución son las que se encuentran en la pantalla. Son 3 viceministerios que cuentan a su vez el de Planificación y Coordinación con 3 direcciones, la de Planificación Integral del Estado, la de Seguimiento y Coordinación y de Planificación Territorial, el de Inversión Pública y Financiamiento Externo, que cuenta a su vez con 3 direcciones, la de Financiamiento Externo, la de Programación y Preinversión y la de Inversión Pública, y el Viceministerio de Planificación Estratégica del Estado, que cuenta con 2 direcciones, la de Empresas Estatales y la de la Promoción de Inversión y Economía Rural. Dentro de las áreas de apoyo del Ministerio de Planificación, tenemos las áreas de la Unidad de Auditoría Interna, de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y de Comunicación Social, y las áreas transversales de Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Planificación y de Asuntos Administrativos. Las entidades bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo: UDAPE, el INE, el BDP, la DEMAF, FNDR, FONDECIF y el FPS, como pueden apreciarse en la pantalla. ¿Cuál es el enfoque político del Ministerio de Planificación del Desarrollo? Es el ente rector del Sistema de Planificación Integral del Estado y se constituye en el articulador de la planificación de la gestión pública plurinacional de todos los niveles de Estado, de los sectores de la economía, asegura la consistencia en el corto, mediano y largo plazo a través de políticas, estrategias e instrumentos de planificación integral estatal, inversión pública y financiamiento externo. ¿Hacia dónde va el Ministerio de Planificación? Se orienta a dirigir la planificación integral del Estado Plurinacional de Bolivia hacia el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social, en este caso el 2021-2025, hacia la industrialización con sustitución de importaciones, busca la reconstrucción de la economía, fortaleciendo las potencialidades y las capacidades productivas del país de cada una de las regiones en el marco de la estrategia de industrialización y bajo el horizonte de vivir bien definido en la agenda patriótica. La información administrativa y financiera del Ministerio de Planificación que ha permitido completar los resultados mostrados. Primero, señalar que se cuenta con un personal. El Ministerio está compuesto de recurso humano. Son 192 personas, entre hombres y mujeres, que trabajan en el Ministerio de Planificación, de las cuales en el área ejecutiva se encuentran 51 y operativa 137 y superior 4. Tenemos una composición del personal de 47% femenino y 53% masculino. El recurso humano tiene un principal énfasis en nuestra gestión. Para nosotros es muy importante el desarrollo de las capacidades de nuestro recurso humano. En esa línea, en esta gestión, vamos a llevar adelante 17 capacitaciones internas. En términos generales, o las capacitaciones generales en materia de ética en la función pública, de corrupción y enriquecimiento ilícito, ya que para nosotros es muy importante la garantía de la transparencia y lucha contra la corrupción, la lucha frontal contra la corrupción.
en normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, en uso de bienes del Estado y en otras. Y en capacitaciones específicas señalar algunos ejemplos como la de técnicas y herramientas de prospectiva en inversión pública, en acceso a financiamiento ante fondos verdes para el clima y en financiamiento climático internacional, entre muchas otras. Señalar también que dentro de la información presupuestaria y contable, el presupuesto inicial del Ministerio para esta gestión es de 2.200 millones de bolivianos, de los cuales 124 es destinado al funcionamiento del Ministerio de Planificación del Desarrollo, es decir, solamente el funcionamiento del Ministerio o el gasto corriente es de un 5,6%. El resto del financiamiento del Ministerio está orientado y está dirigido a fortalecer la capacidad de las entidades territoriales autónomas a través de fideicomisos, como el de universidades públicas, el del PARIP, principalmente, a apoyar a la preinversión para el desarrollo a través de estudios especializados que son financiados por el Ministerio de Planificación del Desarrollo a las distintas carteras de Estado para que puedan ejecutar los proyectos de inversión posteriormente, una base científica y especializada sobre cada uno de los proyectos que son previstos por el Gobierno Nacional, en programas sociales y en difusión del Plan de Desarrollo Económico y Social. En programas sociales, señalar que efectivamente contamos con un programa actualmente bajo administración del Viceministerio de Planificación Estratégica del Estado, que es justamente de intervenciones urbanas, como también señalar que dentro de la administración del Ministerio de Planificación se cuenta con el programa de enlocetados, dentro de muchos otros programas que se vienen ejecutando para poder apoyar la reconstrucción económica y productiva del país, principalmente mediante la generación de mayor actividad económica, empleo orientado en su mayoría a mujeres y jóvenes, que son a su vez uno de los sectores más afectados por las tasas elevadas de desocupación registradas durante la administración de Pacto. Por lo tanto, se promueve el empleo, pero hay un énfasis también particular en mujeres y jóvenes. El presupuesto operativo del Ministerio de Planificación, 124,8 millones. El programa anual de contrataciones es el que se puede apreciar en la pantalla. Son 4,4 millones de bolivianos. Contrataciones menores, AMPE y otras modalidades definidas por el organismo financiador. El acceso al programa anual de contrataciones del Ministerio puede realizarse a través de los enlaces que se encuentran en la pantalla. La articulación con la planificación de mediano y largo plazo. La articulación institucional con la planificación de mediano y largo plazo. Las acciones que realiza el Ministerio coadyuvan a la planificación del Estado de mediano y largo plazo, primero mediante la elaboración del Plan de Desarrollo Económico y Social. Y en el caso particular del Ministerio de Planificación, nos articulamos al eje 1, reconstruyendo la economía, retomando la estabilidad macroeconómica y social, mediante las metas 1, 2 y 3, reconstruir la economía, restaurando el modelo económico, social, comunitario y productivo con estabilidad macroeconómica, retomar el rol protagónico del Estado a través de la inversión y promover la inversión privada y extranjera, devolver a la política social el carácter prioritario para el Estado, reducir la desigualdad económica, social y de género en el marco de la pluralidad. Como resultados, fortalecer la gestión empresarial de las empresas estratégicas del Estado, retomar a la inversión pública en el balance fiscal como promotor de la demanda interna, orientado a fortalecer el desarrollo productivo del país y en miras a la industrialización con sustitución de importaciones, reducir la pobreza y desigualdad de ingresos. Como se puede apreciar, varios de los resultados ya están siendo reflejados en esta gestión. Meta 4, implementar programas de empleo, diseñar mecanismos que promuevan el empleo formal y reduzcan las brechas de género en el empleo. De la misma manera. Se han promovido programas para mejorar condiciones de los hogares a través de la generación de empleo, priorizando sectores en situación de vulnerabilidad. Eje 3, seguridad alimentaria con soberanía, promoción de exportaciones con valor agregado y desarrollo turístico. Nos articulamos a la meta 1, fomentar polos de desarrollo productivo de acuerdo a las capacidades y potencialidades de cada región, con miras a la industrialización, con sustitución de importaciones, en base al ordenamiento territorial y uso de suelos, garantizando la seguridad alimentaria con soberanía. Resultados 6 y 8.
Se cuenta con tierras aptas para la producción agropecuaria en función de las capacidades y potencialidades productivas y se ha promovido las capacidades y potencialidades productivas de los pueblos indígenas originarios campesinos orientados a asegurar su soberanía alimentaria. Aquí se viene trabajando arduamente a través del Viceministerio de Planificación y Coordinación para generar justamente el ordenamiento territorial y uso de suelos que es necesario también a través de la coordinación con las entidades territoriales autónomas. De esa manera, definir y orientar las diferentes inversiones y programas en nuestro país al fortalecimiento de las capacidades y potencialidades productivas. El eje 5 y 7, el 5 de educación, investigación, ciencia y tecnología para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades y potencialidades productivas, nos articulamos a la meta 4. Impulsar la exploración de la inteligencia artificial aplicada desde el gobierno electrónico para la implementación de políticas públicas a través del uso intensivo de las TIC. Se ha promovido el desarrollo de la gestión pública integrada y eficiente a través del fortalecimiento del gobierno electrónico y tecnologías de información de la comunicación. Efectivamente, en el Ministerio de Planificación se vienen desarrollando sistemas informáticos necesarios y aplicativos que nos permitan hacer un mejor seguimiento oportuno a la inversión pública, identificar a nivel departamental, municipal, cada uno de los proyectos que se vienen ejecutando en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social, poder implementar las medidas preventivas y correctivas suficientes. En el eje 7, la reforma judicial, gestión pública digitalizada, transparente, seguridad y defensa integral con soberanía nacional. En la meta 1, impulsar el acceso a la justicia social y reparadora para todas y todos sobre la base de la reforma del sistema judicial y una gestión pública transparente que lucha frontalmente contra la corrupción. Nos hemos articulado en los resultados 6 y 7 de promover la eficiencia y buen uso de los recursos en la administración pública a través de una política de transparencia y lucha contra la corrupción y de fortalecer la gestión pública para el ejercicio democrático e institucional del Estado conforme a las necesidades del pueblo boliviano, fortaleciendo el acceso a la información y a la comunicación. Y en el eje 10 de culturas, descolonización y despatriarcalización para la revolución democrática y cultural, promover la industria cultural, el arte individual y colectivo de bolivianas y bolivianos, y promover el arte y la industria cultural de las y los bolivianos es una de nuestras metas principales para esta gestión que va a ser impulsada a través del Viceministerio de Planificación Estratégica del Estado. Los objetivos estratégicos e institucionales en la gestión 2022 tenemos como objetivos institucionales el de promover la eficiencia y la calidad de la inversión pública mediante gestiones de financiamiento para la ejecución de programas y proyectos enmarcados en el PEDES y el monitoreo de la ejecución de la inversión, otorgando asistencia técnica y capacitación a las entidades ejecutoras, así como desarrollando normativa e instrumentos necesarios para facilitar la gestión y calidad de inversión. Entre las acciones estratégicas se encuentra el presupuesto de inversión pública orientado a fortalecer el desarrollo productivo en miras a la industrialización con sustitución de importaciones, programar y hacer seguimiento a la inversión pública a nivel central de manera sostenida y gestionar financiamiento para la ejecución de programas y proyectos enmarcados en el PEDES impulsando el desarrollo del país. También analizar programas y proyectos para la gestión de recursos en el marco de la programación de la inversión, las acciones establecidas en el PEDES, planes sectoriales y territoriales, atender solicitudes de financiamiento de estudios de preinversión a través de convenios de financiamiento, como solicitudes de capacitación en el Reglamento Básico de Preinversión, que es la normativa elemental de la inversión pública, como la compatibilización de reglamentos específicos de las entidades públicas. A su vez, gestionar las solicitudes de financiamiento de programas y proyectos de inversión a través de convenios interinstitucionales de financiamiento marcados en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social. Los principales objetivos en inversión pública y financiamiento externo están señalados primero a través de un marco que nos permite profundizar el modelo económico, social, comunitario y productivo. Nos permite también hacer una adecuada distribución sectorial de la inversión. Nuestro enfoque como Gobierno Nacional es el sector productivo. Para la gestión 2022, el 42% de los 5.015 millones de dólares va a estar destinado al sector productivo. Estamos hablando de 2.129 millones de dólares orientados al sector productivo, que como hemos enunciado claramente con anterioridad, están dirigidos a fortalecer y potenciar las capacidades productivas del país. En segundo lugar está el sector de infraestructura. Una infraestructura con especial énfasis en infraestructura articulada a las capacidades y potencialidades productivas de las regiones donde se lleva adelante la intervención estatal, con un 30% de presupuesto. El 17% del presupuesto restante está dirigido al sector social, principalmente educación y salud.
Y a nivel multisectorial tenemos un saldo de un 11% con diferentes proyectos que cubren más de un sector de la actividad económica. Dentro de los principales objetivos en inversión pública y financiamiento externo se encuentra el fideicomiso FARIP, que es un fideicomiso de apoyo a la reactivación de la inversión pública. Vamos a impulsar la inversión pública territorial a través de la intervención del Gobierno Nacional en apoyo a las entidades territoriales autónomas que han sufrido paralizaciones de sus obras durante la administración de facto. En efecto, más allá de cualquier orientación política, el Ministerio de Planificación del Desarrollo está interviniendo de manera directa en las diferentes regiones, como se puede apreciar en la pantalla, conforme a la asistencia no solamente técnica, sino financiera de las entidades territoriales autónomas, para revertir la crisis regional provocada en los 9 departamentos del país durante la administración de facto. En ese sentido, se han destinado de los 1.500 millones, de los 2.000 millones de bolivianos del fideicomiso de apoyo a la reactivación de la inversión pública, se han priorizado 1.181 millones de bolivianos, conforme a los requerimientos y las capacidades de endeudamiento de cada una de las entidades territoriales autónomas, de los cuales cuentan con contratos con el FNDR 621 millones de bolivianos y se han desembolsado 146 millones conforme a los requerimientos de cada una de las entidades territoriales autónomas. Las líneas de financiamiento son autorizadas y los desembolsos están en función del requerimiento de cada entidad territorial autónoma. Dentro de los principales objetivos en inversión pública y financiamiento externo, el fideicomiso anterior es administrado por el FND. El siguiente fideicomiso, el FOSIP, es administrado por el FPS, otro de nuestros brazos ejecutores. En el caso del FOSIP, se encuentra como marco normativo la Ley 1393 que crea el FOSIP, Fondo Concursable de Inversión Pública y Productiva, como su nombre lo señala, concursable, para que gobiernos autónomos municipales, indígenas, originarios, campesinos, a través de un concurso público, puedan presentar proyectos orientados a sustitución de importaciones, infraestructura productiva y proyectos productivos, que en caso de ser, de pasar una evaluación previa, en este caso por el FPS, pueden someterse a una priorización sectorial y pueden acceder a este financiamiento a los mejores proyectos que hayan ganado efectivamente el concurso de inversión pública productiva. Se han destinado para este fondo 1.500 millones de bolivianos y se ha comprometido en una primera convocatoria 80,5 millones de bolivianos. Se está proyectando la siguiente convocatoria. Dentro de los principales objetivos en inversión pública y financiamiento externo está la representación titular del Estado ante organismos financieros internacionales, que se ejercita por la ministra de Planificación del Desarrollo y en su ausencia por alguno de los viceministros, principalmente el de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Los organismos financieros internacionales a los que el Estado Plurinacional de Bolivia forma parte, con representación del Ministerio de Planificación, son el Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y el Fondo para el Desarrollo de la Cuenca del Plata. Los principales objetivos en inversión pública y financiamiento externo. La cartera de estudio de diseño técnico de preinversión con recursos de crédito externo se encuentra compuesto de la siguiente forma. En energía, en riego y en transporte, que son de los tres de los sectores más apoyados por el Ministerio de Planificación para poder implementar proyectos de inversión posteriormente dirigidos a estos rubros, se encuentran en energía los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Tarija, en riego, y en transporte La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Santa Cruz y Beni, que han sido beneficiados con un financiamiento en términos agregados de 109,9 millones de bolivianos para poder llevar adelante estudios especializados para proyectos de inversión que van a ser un elemento inicial dentro del reglamento básico de preinversión para posteriormente evaluar una posible concreción de ciertos proyectos. Hay algunos que se encuentran más avanzados, como el estudio de la hidrovía Ichilo-Mamoré, que está siendo financiado por el Ministerio de Planificación, la planta hidroeléctrica Cañahuecal por 33,4 millones de bolivianos, que es un estudio que también está siendo financiado por el Ministerio de Planificación en Santa Cruz, y la Ichilo-Mamoré es un financiamiento dirigido al Beni. Tenemos la construcción de la doble vía Cotoca
Pailón, también la construcción de la carretera Ixiamas-Puerto Chive, dentro de muchos otros estudios que están siendo financiados actualmente por el Ministerio de Planificación. De la misma manera, señalar que dentro de los contratos suscritos en 2022 se encuentra por financiador 9,6 millones con la KfW, con el FIDA 23,6, con Fomplata 100 millones, con la CAF 165. Existen otros contratos que actualmente también están siendo suscritos y financiados por el Ministerio de Planificación y que están en gestión de financiamiento. En lo que va de la gestión 2022 son estos 4, pero existen un conjunto de proyectos y programas que están siendo gestionados por el Ministerio de Planificación. Desembolsos, en términos de desembolsos, señalar, como se puede apreciar en la pantalla, en la gestión 2020, por eso hemos acumulado en 2 colores, enero-octubre, porque asumimos el gobierno nacional en noviembre de la gestión 2020, nuestro país había contado con una contracción pronunciada en los desembolsos de 1.520 millones de dólares que se habían desembolsado en la gestión 2019. Se registra en 2020, cuando asumimos el gobierno nacional, 462 millones de dólares. Se retoma y se reactiva el accionar con los distintos organismos financieros internacionales. En 2020 cerramos con un nivel de desembolsos de 1.252 millones de dólares en nuestro país. Gracias a los 2 meses de gestión implementados, estamos hablando que en 2 meses, noviembre y diciembre, se han prácticamente revertido la caída de los desembolsos en el país, cerrando con 1.252 millones de dólares, triplicando los niveles de desembolsos observados durante la administración de Facto. Y revirtiendo la mala gestión del financiamiento que había querido ser obtenido y que no pudo ser concretado en nuestro país, cuya orientación principalmente estaba dirigida al gasto corriente. En 2021, esa gestión de financiamiento externo ha generado desembolsos por 1.366 millones de dólares. En términos acumulados, entre 2020 y 2021, el Ministerio de Planificación del Desarrollo ha gestionado desembolsos por aproximadamente 2.156 millones de dólares. Esos 2.156 millones de dólares, en lo que va de la gestión 2022, tenemos un desembolso de 171 millones de dólares hasta el mes de abril. Aproximadamente estaríamos gestionando niveles superiores a los 2.300 millones de dólares desde que se ha asumido el gobierno nacional. Principales objetivos en planificación y coordinación. El primero, consolidar los 3 subsistemas del SPIE. Planificación, inversión pública y financiamiento externo y seguimiento y evaluación. Efectivamente, ya han habido algunos avances importantes en los sistemas de inversión pública. Se ha permitido generar una interconexión entre el SIGEP y el SISIN. Actualmente, el monitoreo del Ministerio de Planificación del Desarrollo permite contar con esta información diariamente sobre las operaciones registradas en el SIGEP y cuál es la cuadratura contable con el SISIN. Y en términos individualizados al nivel de proyecto, esta información se encuentra a nivel mensual. En el caso de los sistemas que tienen que ser suministrados en planificación y en financiamiento externo, como seguimiento y evaluación, se encuentran llevando adelante las gestiones necesarias para su desarrollo y consolidación. También dentro de los objetivos se encuentra fortalecer la plataforma informática del Sistema de Planificación Integral del Estado, que es el que hemos señalado. Implementar el programa Comunidades en Acción. Este es un programa muy importante, pero está orientado especialmente al área rural, a los municipios más pobres del país, y se encuentra en una coordinación con las distintas carteras de Estado que intervienen. Promover las capacidades y potencialidades productivas a través del ordenamiento territorial y uso de suelos.
Promover las capacidades y potencialidades productivas de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, buscando su soberanía alimentaria. Dentro de las acciones estratégicas, emitir los lineamientos de formulación de planes y generar dictámenes, informes de compatibilidad y concordancia en el marco de la normativa vigente, realizar el seguimiento al cumplimiento de planes de mediano plazo, realizar la evaluación de los planes de mediano plazo, elaborar el diseño conceptual de las plataformas informáticas que faciliten el ciclo del proceso de planificación, implementar el programa Comunidades en Acción en municipios que presentan extrema pobreza, desarrollar e implementar instrumentos que permitan contar con tierras aptas para la producción agropecuaria a través del ordenamiento territorial y uso de suelos en función a las capacidades y potencialidades productivas y en coordinación con el ente rector en la temática de suelos. Promover las capacidades y potencialidades productivas bajo manejo integral de cuencas, aire, suelos, recursos forestales, flora, fauna, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático a partir de la formulación de un plan con enfoque de gestión integral de territorios de pueblo indígena, originario y campesinos. Llevar a cabo la planificación de mediano plazo en el marco del PEDES 21-2025, como realizar el seguimiento al Plan de Desarrollo Económico y Social, gestionar el financiamiento ante organismos internacionales para la ejecución de proyectos y acciones, profundizar el sistema de planificación del Estado a través de la emisión de informes de compatibilidad y concordancia. Estamos hablando de los informes de los planes sectoriales de desarrollo integral, de los planes estratégicos ministeriales, de los planes estratégicos institucionales que no están bajo gestión de ninguna instancia superior y de los diferentes planes que son establecidos dentro del marco del Plan de Desarrollo Económico y Social. Hacer el seguimiento integral de los planes también de mediano plazo. Elaborar los lineamientos metodológicos para el seguimiento de planes de mediano plazo. Trabajar en el sistema de planificación territorial a través de la emisión de informes de compatibilidad y concordancia a los planes territoriales de desarrollo integral y planes de gestión territorial comunitaria. Seguimiento integral a planes de mediano plazo, elaboración de lineamientos metodológicos para el seguimiento de planes de mediano plazo, elaboración del instrumento técnico normativo de ordenamiento territorial urbano-rural, que es un instrumento muy importante y necesario en nuestro país, el relanzamiento de la plataforma InfoSPIE, entre muchos otros. También trabajar en el seguimiento y coordinación con entidades a nivel central, a través del seguimiento integral a planes de mediano plazo, seguimiento integral a otros planes nacionales, gestión de financiamiento de fondos verdes, Fondo Verde para el Clima, Fondo Verde para el Medio Ambiente Mundial, de adaptación, Euroclima y otros fondos medioambientales que están orientados a beneficiar a varios países de la región en el marco de la compensación de muchas afectaciones ambientales que se han estado dando conforme al cambio climático y los países que han sido afectados, también principalmente los territorios en el área rural que requieren de esta gestión de financiamiento. La orientación tiene que ser concreta, principalmente a proyectos productivos en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social. El Ministerio de Planificación realiza también las acciones necesarias para que el INE pueda ejecutar el censo de población y vivienda. En ese marco, para garantizar la transparencia del censo de población y vivienda, el Ministerio de Planificación ha convocado a los organismos internacionales, al Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, al Fondo de Población de las Naciones Unidas, a la División de la Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL-CELADE, al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, al Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, FONPLATA, y al Banco Mundial, para que efectivamente los diferentes organismos internacionales puedan coadyuvar a otorgar las garantías de transparencia, calidad e idoneidad profesional en la ejecución del censo, población y vivienda. Para ello se ha conformado una Comisión Internacional de Alto Nivel, el CIAN o Comisión Internacional de Alto Nivel del Censo. Está compuesto por los representantes de los diferentes organismos señalados, que a su vez cuentan con un equipo técnico de profesionales especializados en la materia, que son los que cuentan con mayor experiencia a nivel internacional en la realización de censos de población y vivienda. Los principales objetivos en planificación estratégica del Estado: coadyuvar a la consolidación del modelo económico social comunitario, al fortalecimiento de la gestión empresarial pública y dinamizar la promoción de inversiones, elaborar y ajustar propuestas de instrumento para ello a través de acciones estratégicas vinculadas a la gestión empresarial pública, también desarrollar lineamientos, políticas, herramientas, acciones para la promoción de las inversiones en el marco de la Ley 516, desarrollar instrumentos de seguimiento a la gestión empresarial en apoyo al fortalecimiento de las empresas. Estamos hablando del seguimiento de las empresas públicas que migran al nuevo régimen en el marco de la Ley 466. El boletín informativo trimestral de ingresos y disponibilidades de las empresas públicas en coordinación con el FIASPE.
la conformación de mesas de trabajo para la evaluación de empresas públicas en coordinación con la FEPMEP y Ministerios bajo tuición, el diagnóstico y consolidación de la información semestral de la situación de las empresas del Estado. Dentro de los principales objetivos en planificación estratégica también se encuentra realizar seguimiento a los lineamientos metodológicos de los planes estratégicos empresariales, el plan estratégico empresarial y el plan estratégico corporativo. Los mecanismos para la promoción de inversiones son importantes, por lo tanto se ha planteado el desarrollo de tales mecanismos. La elaboración de un diagnóstico y diseño de lineamientos para la promoción y facilitación de inversiones, la selección de sectores y proyectos con potencial atracción de inversión privada nacional y extranjera, el seguimiento sectorial semestral a la inversión extranjera directa y señalar que efectivamente la gestión 2021 se ha logrado revertir la caída en inversión extranjera directa, bruta y neta que había sido registrada en nuestro país. En efecto, hemos registrado niveles superiores a los $1.000 millones en inversión extranjera directa bruta. El relanzamiento de la página web Invest Bolivia para la promoción de inversiones. Y por último, el control y seguimiento a los recursos públicos. En ese sentido, nos encontramos realizando las verificaciones de auditorías. Como lo hemos llevado adelante, esa gestión también se van a ejecutar las verificaciones y las auditorías correspondientes. Estamos hablando de 14 acciones en materia de auditoría. Para ello vamos a generar la auditoría, 2 auditorías de confidencialidad, 3 auditorías especiales, una operacional, una revisión anual de declaración jurada de bienes y rentas, una verificación de cumplimiento del procedimiento de planillas salariales y 6 seguimiento a los informes de auditoría. Es cuanto nosotros tenemos que informar como Ministerio de Planificación del Desarrollo, concluir que efectivamente, como se ha podido evidenciar, los avances, a la fecha han sido avances sustanciales. El entorno macroeconómico y los avances en la política social han sido avances importantes durante la gestión 2021. Nos encontramos enmarcados en un proceso de reconstrucción de la actividad económica y productiva del país, para lo cual se están extremando los esfuerzos que sean necesarios. Muchísimas gracias. Habiendo concluido la presentación del informe por parte de la ministra de Planificación del Desarrollo, se apertura la ronda de preguntas y respuestas. A ese efecto, se procederá con la lectura de aquellas que ingresaron vía plataforma habilitada. Marta Vera de la Paz pregunta: ¿la recuperación de la ejecución de la inversión pública entre el 2021 y 2022 tiene un impacto en la base de crecimiento anual de la formación bruta de capital fijo y en el PIB? Este crecimiento de 6,1%, ¿cómo beneficia a la población? Esta consulta la traspasamos al licenciado Marcelo Laura Guarachi, viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, para poderla absolver. Muy buenas tardes, un saludo a todos los presentes en esta rendición pública de cuentas inicial 2022, un saludo a la ministra de Planificación del Desarrollo, viceministros presentes. En relación a la consulta específica, es importante denotar que la inversión pública es un vector muy importante dentro de lo que es la composición del Producto Interno Bruto por tipo de gasto, ¿no? Palabras concretas, la inversión permite la reactivación de la demanda agregada. Estamos hablando que va a haber mayor compra de suministros, mayor compra de bienes de capital, insumos intermedios para los diferentes sectores a los que la inversión pública está orientada. Estamos hablando de bienes de consumo, bienes de capital. Eso va a generar también mayor producción. La producción va a generar mayores ingresos. Los ingresos van a generar rentas. Las rentas van a generar producción. Y la producción va a generar en su conjunto también una mayor recaudación tributaria. Y la recaudación tributaria también se traduce en más proyectos dentro de lo que es el componente de la inversión pública, ¿no? Y eso, en definitiva, todas esas variables, como se ha podido ver en la exposición, se traduce en mejora de los indicadores sociales, como se ha visto tasa de desempleo, hemos visto el tema del índice de Gini, y que nos muestra que existe una redistribución de los ingresos tanto a nivel nacional y una mejora sustancial de los indicadores sociales que ha permitido converger a través de las diferentes medidas de política económica, en este caso orientadas a la inversión pública, ¿no? Esa sería la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministro. José Luis Tejerina de Cochabamba pregunta: ¿cuáles son las gestiones que ha realizado el Ministerio de Planificación del Desarrollo relacionadas a los fondos de financiamiento verde? Invitamos al licenciado David Huachaya, viceministro de Planificación y Coordinación,
para que pueda absolver esta consulta. Muy buenas tardes a todos los presentes, gracias por la consulta. El Ministerio de Planificación, como autoridad nacional designada, viene realizando gestiones de seguimiento a todos los proyectos que están relacionados con los fondos climáticos, vale decir, el Fondo Verde para el Clima, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y el Fondo de Adaptación. En ese marco ya se cuenta y se ha coordinado la elaboración de la contribución nacionalmente determinada, que es un documento bastante importante para acceder a estos fondos. Es importante mencionar que este documento también se encuentra articulado al Plan de Desarrollo Económico Social para garantizar la integralidad de que los programas y proyectos a los que se estuvieran proponiendo para estos fondos estén articulados a los objetivos de la planificación nacional. En ese sentido, el Ministerio de Planificación viene desarrollando capacitaciones para dar un marco de institucionalidad tanto a la cartera del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a la Autoridad Plurinacional de la Madre y Tierra y al mismo Ministerio de Planificación del Desarrollo para poder participar y proponer proyectos para estos fondos. Muchas gracias, viceministro. Carla Pacheco, de La Paz, pregunta: ¿cuál es el objetivo para realizar el seguimiento al Plan Estratégico Empresarial PE y el Plan Estratégico Corporativo PEC? Invitamos al licenciado Ajata, viceministro de Planificación Estratégica del Estado, pueda absolver esta consulta. Buenas tardes, muchas gracias por la pregunta. Un saludo especial a todos los que están siguiendo esta transmisión online. Un saludo especial a la ministra, a mis colegas viceministros. Bueno, dentro de los objetivos del viceministerio está generar herramientas para mejorar la gestión empresarial pública, y uno de estos mecanismos es generar mecanismos de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la planificación estratégica empresarial y corporativa. En aplicación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, todas las entidades subnacionales, pero también todas las entidades del sector público, incluyendo nuestras empresas estatales, deben de adecuar sus procesos de planificación, es decir, la planificación estratégica empresarial y la planificación estratégica corporativa, a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. En ese sentido, ¿cuál es la utilidad, cuál es el objetivo de realizar este monitoreo y seguimiento? En primer lugar, es dotar de una herramienta a las empresas públicas para direccionar y orientar la toma de decisiones de nuestras empresas públicas para el logro y la mejora de su eficiencia. En segundo lugar, es generar una herramienta, un mecanismo para el sector público, para el mismo ministerio, para realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias, viceministro. Con esto concluimos la ronda de preguntas, informando que las demás consultas serán debidamente atendidas por la plataforma mediante texto. La rendición pública de cuentas apertura espacios para que la ciudadanía pueda ejercer libremente el derecho de participación y control social y coadyuve en la construcción de un Estado plurinacional transparente y participativo. Conforme a normativa establecida, se pasará a la lectura del acta de audiencia de rendición pública de cuentas inicial 2022 a cargo de la doctora Mariela Mamani Gutiérrez, jefe de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Muy buenas tardes. Agradeciendo la participación de nuestras organizaciones sociales, autoridades y ciudadanía en general, me permito dar lectura al acta de rendición pública de cuentas inicial 2022 del Ministerio de Planificación del Desarrollo. En la ciudad de La Paz, el día viernes 13 de mayo del 2022, a horas 15, se desarrolló la audiencia de rendición pública de cuentas inicial gestión 2022 del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Acto que se llevó a cabo de manera virtual mediante la plataforma Zoom, transmisión en vivo por la red social Facebook y enlace directo en el sitio web institucional. En estricto cumplimiento lo establecido en el numeral 4 del artículo 235 y parágrafo 2 del artículo 241 de la Constitución Política del Estado.
Ley 341 de Participación y Control Social, Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y Decreto Supremo 214 de la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Preceptos legales que establecen la obligación de transparentar la gestión pública a través de la rendición pública de cuentas ante los actores sociales y la sociedad civil, quienes ejercen el control social de la gestión pública. Este acto contó con la participación virtual de organizaciones sociales, entidades públicas y sociedad civil en general, quienes fueron informados a través de la ministra de Planificación del Desarrollo, licenciada Gabriela Mendoza Gumiel, sobre las normas que regulan el funcionamiento de la entidad, la información presupuestaria y contable, las estrategias institucionales y los objetivos planteados para la gestión 2022 de cada uno de los viceministerios que conforman esta cartera de Estado. Asimismo, se habilitó en la plataforma una opción de consultas, las cuales fueron debidamente absueltas en el espacio de rondas y preguntas, en procura de velar por el ejercicio pleno del derecho de participación y control social. La información que se ha brindado en el presente acto se constituye en un mecanismo de fortalecimiento a la transparencia en la gestión pública, garantizando a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho de participación y control social. El acto virtual concluye a horas 16:15. En constancia, el documento será suscrito por la máxima autoridad ejecutiva del Ministerio de Planificación del Desarrollo y nuestros señores viceministros. Con este acto, se da por concluida la rendición pública de cuentas inicial 2022 del Ministerio de Planificación del Desarrollo, agradeciendo la valiosa participación de todas nuestras organizaciones sociales y público en general por el fortalecimiento de la transparencia de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Agradecemos la asistencia de todos ustedes y les deseamos muy buenas tardes. Muchas gracias.